Bienvenidos al curso de Introducción a la Economía Colombiana. Soy Mauricio Cárdenas. Este semestre, el primero de 2020, dictaremos esta materia en la Universidad de los Andes conjuntamente con Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo. Hemos tomado la decisión de subir al canal dedicado en YouTube nuestras clases para beneficio de todos ustedes, todos los que tengan interés en conocer nuestro curso y sobre todo acompañarlos por esta travesía por nuestra economía. Vamos a comenzar hoy con la clase introductoria, que plantea esencialmente cuáles son los grandes temas del curso, las variables que más nos van a interesar, cuáles han sido los avances más importantes en la economía colombiana y sobre todo cuáles son los grandes retos que tenemos hacia adelante. Comencemos con la ayuda de esta presentación. Lo primero que hay que preguntarse antes de empezar a estudiar economía colombiana es ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la utilidad de este curso? Este curso debe servir a los estudiantes de economía como un primer abrebocas para desarrollar su gusto por los temas económicos, para saber cuáles son los temas que abordan los economistas en nuestro país, cuáles son las grandes preguntas que se están haciendo los economistas, cuáles son los grandes interrogantes que tenemos. Pero sobre todo es un curso orientado a los no economistas, a personas que están en otras profesiones, que van a tener otros campos de acción a lo largo de sus vidas laborales, pero para quienes siempre será útil entender los grandes temas de la economía colombiana. Cómo funciona la economía, cuáles son los determinantes de las principales variables, cómo se han comportado esas variables a lo largo de los últimos años. El país ha tenido muchos cambios. El país ha tenido una fuerte transformación, especialmente en las últimas 2 décadas. Vamos a comenzar hablando un poco de esos cambios para entender cuál es el país en el que vivimos hoy en día. Y por supuesto, el punto de partida para muchas carreras profesionales que se van a desarrollar a lo largo de los años y que tendrán siempre que estar muy bien enteradas y muy bien informadas sobre de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos en materia económica. Nada más importante que la nacionalidad. ¿Por qué estudiar la economía colombiana y no la economía brasileña o la economía mexicana? Porque vivimos en Colombia, somos colombianos. Este es nuestro país y el país pesa mucho en las variables económicas. Por ejemplo, 2 personas que son idénticas en todo sentido, edad, género, etnia, credos, nivel educativo incluso, que viven en 2 países distintos, tienen 2 niveles de vida totalmente diferentes. La nacionalidad pesa muchísimo a la hora de determinar cuál es la calidad de vida y sobre todo cuáles son las condiciones económicas en las que vivimos. Es una de las dimensiones económicas más importantes. Las fronteras son muy relevantes desde el punto de vista económico. Entonces empecemos a preguntarnos qué nos caracteriza a nosotros los colombianos. Bueno, lo primero es que somos un país joven. La edad promedio de los colombianos es 30 años. Esto no siempre ha sido así. No hace mucho, en 1985, era 20 años. Es decir, la población colombiana ha aumentado en edad promedio. Ya no somos un país de niños, somos un país más bien de jóvenes adultos. Los grupos más importantes de la población están entre los 15 y 30 años, importantes desde el punto de vista de peso y participación en la población. Eso es lo que muestra esta pirámide hecha con el censo del año 2018. Si ustedes miren esta pirámide, pues los segmentos más anchos, es decir, donde hay un mayor porcentaje de la población, están precisamente en rangos de edad que son del orden de 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30. Entonces, lo primero es un país joven, mucho más joven que los países europeos o que Japón, donde las edades promedio están por encima de los 40 años, pero obviamente no un país de niños como fue hasta hace muy poco y como es hoy, por ejemplo, la mayor parte de África. El colombiano promedio, si es hombre, mide 1,70 m. Hace 50 años, la estatura promedio era 7 centímetros menos. Es decir, la población colombiana ha aumentado de tamaño y esto refleja mejores condiciones de vida, mayor calidad de vida desde el punto de vista nutricional en particular. Una mujer colombiana promedio hoy mide 1,60 m. Hay personas que han dedicado carreras enteras a estudiar la evolución del tamaño de la población
a lo largo de la historia republicana de Colombia para ver cómo ha sido ese avance en términos socioeconómicos. Vivimos la gran mayoría de los colombianos en una casa, aunque el porcentaje de colombianos que vive en un apartamento ha aumentado considerablemente. Hoy el 33% de los colombianos vivimos en un apartamento, en 1973 apenas el 5%. Entonces, las ciudades se han densificado y hoy vivimos, aunque mayoritariamente los colombianos viven en casas, hay un porcentaje muy grande en apartamentos. Una mujer en Colombia tiene en promedio 2 hijos. En 1973 tenía 3 hijos, 3.3 para ser exactos. O sea, esto lo que de entrada nos dice es que la tasa de natalidad ha disminuido. Y al mismo tiempo se ha mejorado el nivel educativo de los colombianos. Y esto lo podemos ver en un punto del tiempo comparando 3 generaciones. Los hijos, los padres y los abuelos. Los hijos hoy tienen en promedio 11 años de educación, es decir, prácticamente han cumplido todo el ciclo de educación básica y media. Los padres, 8.7 años, tuvieron un menor nivel de educación. Y los abuelos, 5.3 años. O sea, nosotros en 2 generaciones hemos duplicado el nivel educativo de la población en Colombia. Tenemos 2 veces los años de escolaridad que tenían nuestros abuelos. Un colombiano devengó en promedio un ingreso de 1.000.000 de pesos mensuales en el año 2018. Esto es $360 en ese momento. ¿Qué quiere decir esto? Este es el ingreso promedio en Colombia. Como todos los promedios, no representa bien la realidad porque hay mucha dispersión, hay mucha heterogeneidad. Entonces vamos a ver más adelante que uno de los grandes problemas que tiene nuestro país es precisamente que este promedio pues dice muy poco, porque hay unas grandísimas diferencias en los niveles de ingreso al interior de la población colombiana. El colombiano promedio trabaja en el sector informal, es decir, no tiene un contrato laboral, no tiene prestaciones sociales, es decir, no tiene acceso a un aporte para el pago de una contribución a una pensión. La informalidad es la característica generalizada de los trabajadores colombianos. Entonces, un colombiano gana en promedio 1.000.000 de pesos al mes y lo hace en el sector informal. De los 48, casi no 49 millones de colombianos, solo 3 millones presentan una declaración de impuesto de renta. Eso no quiere decir que 3 millones paguen el impuesto de renta, pero presentan la declaración. Es evidentemente un porcentaje muy bajo. Y hemos avanzado mucho en la cobertura de servicios públicos. De 100 hogares en Colombia, 96 tienen energía eléctrica, solo queda el 4% de la población sin energía eléctrica, normalmente en zonas remotas que no están interconectadas a la red nacional, zonas rurales, donde todavía hay un problema serio de acceso a la energía eléctrica y se utiliza mucho la madera como combustible, con todos los riesgos y peligros que esto implica no solo para la salud de las personas, sino también para el medio ambiente. 86 de cada 100 hogares tiene acceso a agua potable, otro de los grandes problemas. Hay 14% de la población sin agua potable. Esto genera grandes problemas desde el punto de vista de la salud. Y un 77% de los hogares tiene acceso al alcantarillado, otro de los problemas que tenemos en el país y otra de las tareas pendientes. 43% tiene acceso a Internet y 67% tiene acceso a gas domiciliario. Veamos los grandes avances que ha habido en Colombia. Y vamos a utilizar en estas gráficas una perspectiva de unas 3 décadas, desde comienzos de los años 90 hasta la fecha. Empecemos por la pobreza. Estar en condición de pobreza es tener un ingreso por persona en los hogares colombianos inferior a 257.000 pesos. El 27% de la población colombiana hoy tiene un ingreso inferior a 257.000 pesos. Ingreso por persona. Las condiciones de indigencia son aún más difíciles. La indigencia, que también muchas veces se conoce como miseria o pobreza extrema, corresponde a personas cuyo ingreso no alcanza a llegar a los 117.000 pesos mensuales. Se considera que ese es el nivel mínimo para reponer las calorías que utilizamos diariamente. Es decir,
lo que se requiere para consumir una canasta de alimentos que nos permita sobrevivir, que nos permita mantener esas calorías. Hay 7.2% de la población colombiana por debajo de esa línea de pobreza extrema o línea de indigencia. Entonces, tenemos grandes dificultades y retos en esta materia, pero al mismo tiempo hay que destacar que estamos mucho mejor de donde estábamos hace apenas 20 años. Si ustedes miran esta gráfica, miren el dato para el año 2000, más o menos la mitad de la población colombiana estaba en condiciones de pobreza en el año 2000 y más o menos un 20% de la población colombiana estaba en condiciones de pobreza extrema en el año 2000. Es decir, ha habido una disminución muy significativa y sobre todo muy constante a lo largo de estos últimos 20 años. Han sido, desde el punto de vista de la reducción de la pobreza, unos años de un avance extraordinario. Si ustedes miran, por ejemplo, en los años 90, la pobreza se mantuvo bastante alta y estable, incluso con un aumento a lo largo de los años durante la crisis financiera del fin del siglo pasado, una crisis global que afectó muy fuertemente a Colombia y donde, por ejemplo, en el año 1999 vimos un incremento significativo en los niveles de pobreza y pobreza extrema. Ahora bien, la desigualdad la medimos los economistas con un índice que es el coeficiente de Gini, que tiene un rango que va de 0 a 1. El nivel de 1 corresponde a una concentración absoluta de la variable que estemos midiendo, en este caso el ingreso de las personas. Quiere decir que en una sola persona se concentra todo el ingreso. Y un coeficiente de 0 es una distribución perfectamente equitativa donde todo el mundo, toda la población, tiene exactamente el mismo nivel de ingreso. Los países desarrollados están entre 0,3, 0,4. Los países más desiguales están alrededor de 0,6. Colombia ha sido un país con alta desigualdad. Como ustedes ven, 1999, nuevamente el año de esa crisis de final del siglo pasado, el coeficiente Gini fue 0,6, una desigualdad muy alta, una de las más altas del mundo y sin duda alguna una de las más altas de América Latina, que de por sí es la región más desigual del mundo. Pero estos 20 años han traído también buenas noticias por este frente, una reducción de la desigualdad. El coeficiente Gini está en 0,52, ha habido un avance bastante continuo en la reducción de la desigualdad. 0,52% sigue siendo un número muy alto, el país sigue siendo muy inequitativo, está por encima de muchos otros países, incluso muchos otros países latinoamericanos. Esto lo vamos a estudiar en detalle a lo largo del curso, pero hay que destacar la reducción en la desigualdad que ha habido en estos 20 años. ¿Qué ha pasado con la distribución de la población por encima del nivel de pobreza? Hemos dicho ya que la pobreza cayó. La pobreza hoy representa el 27% de la población. Pero ¿a qué sectores de la población, a qué clases socioeconómicas o grupos socioeconómicos, para usar un término más preciso, hicieron la transición los colombianos que dejaron de estar en condición de pobreza? ¿Entraron a la clase media o no? Este gráfico muestra que si bien la clase media ha aumentado y hoy es el 30,8% de la población, hay un grupo que es aún más importante, que es el grupo de vulnerables. El grupo de vulnerables son personas cuyo ingreso va de 257.000 pesos, que es la línea de pobreza, a 606.000 pesos. ¿Por qué 606.000 pesos? ¿De dónde sale ese número? Ese número es una convención internacional, es un estándar internacional que corresponde a 5 veces la línea de indigencia. Entonces, lo que vemos acá es que ese número es 606.000 pesos. A partir de 5 veces la línea de indigencia, se puede decir que la persona está en una clase media consolidada, es decir, que no tiene mucho riesgo de volver a estar en condición de pobreza. Pero si está por debajo de ese monto, salió de la pobreza, pero todavía es vulnerable, tiene un alto riesgo de poder volver a la pobreza. Entonces, la población vulnerable es al mismo tiempo la que representa el mayor porcentaje de la población colombiana. Avanzamos mucho en la reducción de la pobreza, pero todavía con cierta fragilidad, porque quiere decir que las personas que están en condición de vulnerabilidad tienen todos los días la angustia de poder volver a estar en condición de pobreza. Entonces, por eso los vulnerables son un grupo tan importante desde el punto de vista de la focalización de la política social para asegurar, para consolidar su salida de la pobreza y ojalá
poderse ubicar ya de manera definitiva en la clase media. En esta época del coronavirus, el grupo de los vulnerables ha sido objeto de particular atención, porque precisamente por la desaceleración económica, el aumento del desempleo, existe un gravísimo riesgo de que los vulnerables que hoy vemos representan el 40% de la población vuelvan a estar en el grupo de pobres. Eso es lo que tenemos que evitar. No podemos aceptar que estos avances se pierdan y que vayamos a retroceder en materia de reducción de la pobreza y aumento de la clase media. Somos un país, y ahora que estábamos hablando del coronavirus, donde también hemos hecho un avance importantísimo, que es hoy ejemplo a nivel internacional. Nosotros en Colombia siempre hablamos con bastante crítica del sector de la salud, de los servicios que presta la salud, las inconformidades que se presentan en el día a día en el sector, pero no podemos perder de vista que este es un sector que realmente ha hecho una transición enorme frente a lo que era hace 20 o 25 años. Si ustedes miran esta gráfica, hoy podemos decir que el 95% de la población colombiana tiene un seguro de salud. Esto, en términos prácticos, es la universalidad del acceso a la salud. No tenemos en Colombia sectores importantes de la población que estén por fuera del aseguramiento en salud. Eso no siempre ha sido así. Si ustedes miran, no hace mucho, en el año 2000, casi la mitad de la población colombiana no tenía un seguro de salud. Dependía de sus propios gastos de bolsillo, o sea, sus propios recursos económicos, o si no tenía recursos, de ir a un hospital público a esperar que algún día lo atendieran sin ninguna garantía y ninguna certeza de que ello iba a ocurrir. Tener un seguro de salud es un gran avance, es un gran logro de nuestro país. Y eso se ha traducido en que hemos avanzado en lo que se conoce como los indicadores objetivos de la salud. Que no solo tener un seguro, sino tener buena salud. Hay muchas formas de medir los resultados en materia de la salud, pero dos de ellas son la tasa de mortalidad infantil, cuántos niños y niñas de menos de un año de nacidos mueren por cada 1000 nacidos vivos. Y como ustedes ven, bajamos de 20 por 1000 a 10 por 1000. Se redujo a la mitad la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna también se ha reducido considerablemente, de cerca de 800 mujeres en el año 2000 a 332 en el año 2016. Somos al mismo tiempo un país que está mejorando en materia de educación. Y está mejorando en parte porque ha invertido más en la educación. Esta es la inversión más importante desde el punto de vista de las oportunidades que puede tener una persona desde el punto del mercado laboral. También es muy importante desde el punto de vista de la reducción de brechas socioeconómicas. Una persona educada es una persona que tiene más oportunidades y por lo tanto se reduce la desigualdad. Y esto se traduce en que el país le ha empezado a dar más prioridad al presupuesto de educación. Si ustedes miran esta gráfica, el presupuesto de educación por mucho tiempo estuvo rezagado con respecto al presupuesto del sector defensa y seguridad, que fue el sector prioritario en el presupuesto general de la nación durante muchísimos años, décadas. Hoy la educación es el sector número uno en el presupuesto. El año pasado fue cerca del 4% del Producto Interno Bruto y el sector defensa y seguridad fue el 3% del Producto Interno Bruto. Esto nos convierte en un país más normal, un país que invierte más en la formación de capital humano que en la seguridad y la defensa, que en la protección. Entonces, estos son efectos muy positivos de los aumentos en seguridad en el país, que podamos darle más recursos a la educación. Y esto se ha traducido en mejores resultados en las evaluaciones. Un estándar que se utiliza internacionalmente, que lo hace la OCDE, es el de las pruebas PISA, que evalúan la situación de los estudiantes en colegios públicos y privados cuando tienen 15 años, independientemente del grado en el que están, los jóvenes de 15 años presentan estos exámenes de aptitudes en lectura, matemáticas y ciencias. Esto se hace para un gran número de países y Colombia entonces, al estarse evaluando con este examen, que es igual en todos los países y que se toma, insisto, a personas de la misma edad en todos los países, pues puede saber qué tanto avanzado, qué tan lejos está del estándar donde quisiera tener a sus jóvenes. Entonces, como ustedes ven, Colombia lleva haciendo este examen desde el año 2006. Hemos avanzado, las barras muestran que ha habido un progreso, pero todavía estamos muy lejos del promedio de la OCDE.
Miremos, por ejemplo, las pruebas en matemáticas. El puntaje promedio del año 2018 fue de 391, muy por debajo del promedio de la OCDE, que es 489 puntos. Para no hablar de los casos, esta es la media de la OCDE, los casos de líderes dentro de la OCDE son de puntajes que nos llevan una ventaja enorme y que nos tomará mucho tiempo en cerrar esa brecha, pero por lo menos hemos avanzado en el tiempo, por lo menos nos hemos estado midiendo frente a los mejores y sobre todo hemos logrado progresar. No todo el progreso ha sido continuo. Si ustedes miran la prueba del 2018, mostró un retroceso, especialmente en lectura, frente al dato del 2015. Esto puede tener muchas razones. Los expertos en materia de educación tratan de entender por qué estos retrocesos, pero evidentemente aquí el punto de fondo es, estamos por debajo de donde quisiéramos o deberíamos estar, aunque hay que reconocer que ha habido avances desde que nos empezamos a medir. Uno de los grandes logros que ha tenido el país ha sido el aumento en la educación superior, el acceso a la educación técnica, tecnológica y universitaria. Si ustedes miran el año 2000, solamente el 20% de los jóvenes en el grupo o el rango de edad en educación superior estaba matriculado. Este porcentaje ha subido al 53. ¿Qué quiere decir esto? Que pues hemos logrado avanzar mucho la cobertura de la educación superior. Pongámoslo en términos prácticos, de cada 100 jóvenes que terminaban la educación media, o sea, el bachillerato, en el 2000 solamente 20 entraban a la educación terciaria, hoy 53. Todavía estamos por debajo de niveles de países como Chile, donde es más de 70% el porcentaje de los jóvenes que pasa a la educación terciaria, pero el avance es incontrovertible. Y sobre todo, se ha reducido un poco la brecha de acceso entre los niveles de estrato socioeconómico. Aquí, utilizando la clasificación de estrato 1 al 6, la gráfica de la derecha muestra que para el grupo de estudiantes, digamos, con mejores puntajes, el 10% con mejores puntajes en las pruebas saber que se hacen al final de la educación media, en el grado 11, para ese grupo, el 10% de los mejores, la probabilidad de acceso a la universidad no depende del estrato socioeconómico. Fíjense que casi todos están entre el 60 y el 63%. Mientras que hace no mucho tiempo, antes del programa Serpilo Paga, eh, las posibilidades de acceso a la universidad de las personas en el 10% de mejores puntajes de las pruebas saber era muchísimo menor en el quintil 1 que en el quintil 6. Entonces, este cierre de brechas es muy importante y muy significativo. Somos un país donde algunos problemas macroeconómicos que fueron muy complejos y grandes retos en el pasado están ya prácticamente resueltos, o por lo menos dan una cierta tranquilidad. Uno de esos problemas es la inflación. No hace mucho, en 1990, el país tenía tasas de inflación superiores al 30% por año. Una tasa de inflación del 30% es un problema muy serio, porque no deja pensar en nada más. Todos los esfuerzos se tienen que dedicar a tratar de controlar esa inflación, porque esa inflación le quita capacidad adquisitiva a los hogares, genera incertidumbre, hace que muchas decisiones económicas no se tomen debido a que es difícil predecir qué va a pasar con la inflación, en fin. Es un gran problema, pero sobre todo es un gran problema desde el punto de vista de la equidad, porque quienes más se afectan con la inflación son quienes tienen menos capacidad de protegerse a través de contratos sofisticados, a través de la inversión en propiedades que se valorizan con la inflación, en fin. Las personas de menores niveles de ingresos son las que siempre se afectan más con la inflación, porque no tienen, insisto, mecanismos para blindarse o cubrirse frente a ese fenómeno. Afortunadamente, este problema está bastante controlado. La inflación en Colombia está dentro de un rango que ha establecido el Banco de la República del 2 al 4%. Todo indica que este año seguirá ahí, lo cual quiere decir que este no es un factor que le vaya a generar una preocupación adicional al país en este momento. Todo esto se debe a una serie de medidas que se han adoptado a través de los años, unas de carácter institucional que comentaremos en su momento, como la independencia de la Junta Directiva del Banco de la República, pero también a la adopción de un nuevo modelo para el diseño de la política monetaria que pone la meta y el foco en la inflación, que le da al Banco de la República un mandato muy, muy claro en materia de control de la inflación y le da unos instrumentos como la tasa de interés
para asegurarse que la inflación esté dentro de esas metas que establece el Banco de la República. Entonces, avances también desde el punto de vista institucional que se han traducido en mejores resultados económicos. El país ha crecido, si ustedes miran la gráfica de la izquierda, a tasas que por lo general han sido superiores a las de América Latina, es decir, la línea roja, que es Colombia, crece más que la línea negra, que es América Latina, pero también hay que decir, sujeto a grandes volatilidades. Es decir, el país ha tenido mucha inestabilidad desde el punto de vista de su crecimiento, por razones que tienen muchísimo que ver con choques externos, como ha sido generalmente en caso de Colombia. Siempre estas caídas fuertes en la actividad económica vienen de la mano de algún fenómeno extranjero que afecta a Colombia. Colombia no se puede sustraer de lo que pasa por fuera de sus fronteras. Entonces, una crisis financiera como la que se originó en Asia y en Rusia en 1998 hizo estragos en nuestro país en 1999, o la crisis financiera global de 2008-2009, pues que se inició en Estados Unidos, también generó problemas en nuestro país. Entonces, hemos, digamos, tenido una economía expuesta a estos choques. También las épocas de auge, hay que decirlo, están muy asociadas a que el sector externo ha tenido una buena coyuntura, buenos precios, por ejemplo, los productos que exportamos como el petróleo. Ese es el caso de los primeros años de la segunda década de este siglo. Entonces, lo que vemos es una volatilidad. Vamos a estudiar qué explica esa volatilidad. Pero también es cierto que la tasa de crecimiento ha sido por lo general positiva, con la excepción de 1999. Seguramente este año 2020 será otro año de caída en la actividad económica, producto de las medidas de aislamiento que han frenado la economía. Ha sido un costo en el que hemos tenido que incurrir para controlar la pandemia del COVID-19. Casos muy excepcionales en nuestra historia, estos de caída en la actividad económica. Por lo general, Colombia ha tenido un crecimiento positivo. Yo diría que el promedio de Colombia histórico, desde que existen cifras, es un crecimiento anual de 4.3%, un poco menos desde 1980 en adelante, pero un crecimiento en todo caso que ha sido, digamos, destacado. El nivel de ingreso por habitante de Colombia está en los $13.000. Esto bajo una metodología que explicaremos con detalle más adelante en el curso, que se llama paridad de poder adquisitivo, que es tratar de comparar peras con peras, dólares, digamos, la capacidad adquisitiva de $1 en Colombia con la capacidad adquisitiva de $1 en Estados Unidos. Esa comparación, ese ajuste, esa conversión se llama PPP, para que todos los países puedan ponerse en esa misma unidad. Colombia tiene entonces un ingreso per cápita de $13.000, cuando en 1990 ese ingreso era inferior a los $8.000. Es decir, hemos sido un país que pasó de tener un ingreso promedio de $8.000 a un ingreso promedio de $13.000, insisto, en paridad de poder adquisitivo. América Latina tiene países cuyo ingreso es superior al colombiano, suben el promedio. Es el caso de Chile, es el caso de Argentina, es el caso de Uruguay, es el caso de México. Son países cuyo ingreso por habitante es superior y por eso Colombia está por debajo de ese promedio latinoamericano. Somos al mismo tiempo un país que por muchos años, y esto lo vamos a estudiar en el curso en detalle, estuvo expuesto a uno de los problemas más graves que puede tener cualquier economía, que es el conflicto armado. Colombia, al haber estado inmersa en un conflicto de muy larga duración, casi 50 años, pues se afectó, su economía se afectó, su economía dejó de crecer lo que hubiera podido crecer en ausencia de ese conflicto armado. Esto es de gran trascendencia porque en la medida en que el país se ha vuelto más seguro, que han mejorado los índices en esa materia, pues tiene mejores posibilidades económicas. Hay una relación muy estrecha entre seguridad y economía que juega a favor o en contra. A Colombia jugó en contra durante muchos años y ahora puede jugar a favor. ¿Cómo se mide la seguridad de un país? Hay muchos indicadores, pero tal vez el más común, el que es de uso más frecuente, es la tasa de homicidios. La tasa de homicidios medida como el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Colombia llegó a estar en niveles de 70 homicidios por 100.000 habitantes en los años 90, a comienzos de este siglo, y ha bajado a 26 homicidios por 100.000 habitantes. 26 sigue siendo un número alto, es el promedio latinoamericano, por cierto, está muy cerca del promedio latinoamericano, pero es muy alto en comparación con los países avanzados, donde estas tasas no superan, no tienen 2 dígitos.
Es decir, hay muchos países donde las tasas de homicidio se miden en un dígito. Tal vez el caso más emblemático de todos es Japón, con tasas de homicidio muy, muy bajas, inferiores a 5 homicidios por 100.000 habitantes. También la seguridad se mide en términos de acciones ofensivas, combates, atentados. Hay una gran cantidad de indicadores. En Colombia hay una muy buena medición de este tipo de variables. Aquí vemos esas acciones ofensivas y combates donde participaban directamente las FARC. Como ustedes ven, a partir del año 2016 prácticamente desaparecieron después de haber tenido años de mucha intensidad en este conflicto. Esto son buenas noticias para el país y sobre todo son muy buenas noticias para la economía. Pero todo esto hay que ponerlo en el contexto de que sí hemos avanzado, pero si uno toma la fotografía hoy de la economía colombiana, encuentra que hay problemas serios, que tenemos problemas graves, que tenemos que resolver todavía retos enormes, y precisamente para eso es esta formación que están recibiendo ustedes, para tener los elementos que nos permitan seguir avanzando, seguir analizando estos problemas y encontrando las mejores soluciones. Y ahora tenemos un reto adicional, que es el manejo del COVID-19, porque este tiene, por supuesto, unas connotaciones económicas enormes que nos van a dar mucho de qué hablar en los próximos años, porque esta no va a ser una situación coyuntural, vamos a tener un problema durante un tiempo, porque en el momento actual del aislamiento, pues hay un costo económico directo, evidente, pero también hay algunos de los costos económicos actuales que si no se manejan bien, pueden convertirse en fenómenos de largo aliento, de larga duración, como un aumento del desempleo o el quiebre de empresas o un menor crecimiento económico. Entonces, por eso, a los retos que usualmente tiene una economía como la colombiana hay que sumarle ahora uno particularmente exigente que es el COVID-19. Y tal vez para resumir estas dificultades, estos problemas en dos dimensiones, vale la pena detenernos un momento sobre esta gráfica, que es la tasa de desempleo y el porcentaje de la población que vive o que trabaja en condiciones de informalidad. Pues Colombia es un país donde la tasa de desempleo antes del coronavirus estaba bordeando el 10% de la población, una tasa muy alta, ciertamente una tasa menor a la que tuvimos a finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, que fue del 18%, pero que fue muy lento el proceso de disminución de esa tasa de desempleo. El desempleo es un fenómeno que sube muy rápido, pero baja muy lentamente por una serie de dinámicas del mercado laboral que estudiaremos, que tienen mucho que ver con que es un mercado muy imperfecto, donde los empleadores se toman mucho tiempo en evaluar a los posibles trabajadores, en tomar decisiones, en analizar bien las competencias. Y por otro lado, para un desempleado es muy costoso estar en esa condición porque cada día que pasa, cada día que pierde algo de su capital humano, de su capacidad, en fin, de su propia formación. Entonces, estos son fenómenos que hacen que el desempleo tienda a ser una variable muy lenta en el sentido de que las reducciones toman mucho tiempo. Y hoy vamos a ver en el país un aumento fuerte en el desempleo producto de las medidas de aislamiento. Entonces, el gran reto es asegurarnos que el desempleo pasado el coronavirus pueda volver a bajar rápidamente. Y el otro aspecto estructural del mercado laboral, el cual vamos a elaborar muchísimo más adelante, una sesión entera del curso dedicada a eso, es la altísima tasa de informalidad. Es un fenómeno bastante generalizado en América Latina, en general también diría en el mundo en desarrollo. Es la gran característica de la falta de desarrollo económico, es el alto nivel de informalidad. La informalidad es un problema en múltiples dimensiones. Dos personas idénticas, una que está en un empleo formal y una que está en un empleo informal, ganan ingresos muy distintos, todo lo demás igual. La informalidad al mismo tiempo evita o impide que la persona pueda endeudarse para desarrollar un negocio o para educarse más. La informalidad es muy costosa desde el punto de vista de la productividad. El trabajador informal generalmente no tiene acceso a la misma tecnología que un trabajador formal. La informalidad es un problema transversal del desarrollo y por lo tanto es uno de los grandes retos que tenemos en Colombia, reducir la informalidad. Uno podría decir, hemos avanzado. Si ustedes miran en los últimos 10 años la informalidad ha caído prácticamente 10 puntos porcentuales, pero sigue siendo el 60% del trabajo en Colombia. Es decir, de los ocupados en nuestro país, 22 millones y pico de personas, el 60% lo está haciendo en oficios, en actividades
donde no está protegida por un contrato o por las prestaciones, la posibilidad de ir ahorrando para una pensión. Esto es algo que realmente considero es uno de los principales retos y tareas pendientes de nuestro país. Entonces, el país, digamos que tiene avances. Vimos al comienzo de esta clase la reducción de la pobreza, cómo se ha ido, digamos, disminuyendo el porcentaje de colombianos que está también en pobreza extrema, el aumento de la clase media, en fin, avances importantes, la reducción del desempleo en los últimos años, el mejor acceso a la salud, mayor educación, mayor seguridad, menor inflación, o sea, todos son avances importantes. Pero si pudiéramos tomar una fotografía de la realidad del país hoy y tratar de hacer un diagnóstico a partir de esta fotografía, yo escogería esta gráfica que muestra cómo se distribuye la población colombiana. Este es el dato del año 2018 en función del ingreso per cápita, es decir, por persona, en cada uno de nuestros hogares. Y si ustedes miran esta gráfica y se paran en la línea vertical verde a la derecha, miran ese número que está en letra muy pequeña, en un tamaño muy pequeño, 3.045.000 pesos. Ese es el ingreso de corte para entrar en lo que se considera como el grupo socioeconómico de ingresos altos. Solamente el 2.4% de la población colombiana tiene un ingreso por persona superior a ese monto. Es decir, el 97.6% de la población colombiana tiene un ingreso inferior a 3 millones de pesos mensuales. El 31% está entre 609.000 pesos y 3 millones. Eso es lo que podríamos denominar la clase media. Es un grupo importante, es un grupo que ha aumentado en tamaño, pero es un grupo todavía menor en comparación con el grupo de colombianos en condición de vulnerabilidad. Ingresos entre 257.000 pesos mensuales y 609.000. Este es el 39.8% de la población. Es decir, el grueso de la población colombiana, podríamos decir, está en condiciones de vulnerabilidad. Eso significa que hay un riesgo, como decía hace un momento, que hay un grupo de la población que no ha logrado encumbrarse en la clase media de una forma segura, sólida, de una forma consolidada. Entonces, ese es el gran riesgo que tenemos hacia adelante, que este grupo de personas, en vez de seguir avanzando hacia la clase media como es lo deseable y a lo que debemos apuntar, vaya a tener un retroceso y un regreso hacia la población en condición de pobreza. El grupo de colombianos que está en condición de pobreza moderada o de pobreza extrema es 19.8% para los primeros, 7.2% para los segundos. Pero tal vez el gran reto que tenemos es poder seguir haciendo esta transición de personas que se van moviendo, que van saliendo de pobreza extrema a pobreza, de pobreza moderada a condición vulnerable y de vulnerable a la clase media. Ese sería el orden de las cosas. Y mientras más rápido se dé ese avance, mejor será el desempeño económico de Colombia, mejor será el comportamiento de nuestra economía. ¿Por qué? Porque la equidad es uno de los factores que más explica por qué a unos países les va mejor que a otros. Más equidad nos permite al mismo tiempo tener mejores resultados económicos. Esto es un cambio de paradigma, porque en el pasado se pensaba que los países tenían que crecer como fuera y que después se podía redistribuir para tratar de sacar a las personas de pobreza o pobreza extrema. Eso se ha revisado completamente. El resultado económico, los buenos sucesos en materia económica dependen de que los países tengan unas condiciones de mayor equidad. Entonces el foco debe estar en asegurarnos que en los próximos años se sigue y ojalá se acelere ese proceso de transición desde la pobreza hacia la clase media, que es lo que realmente nos permitiría tener una economía más sólida y sobre todo una economía con mejores niveles de crecimiento. Los contrastes hay muchas formas de ilustrarlos, pero tal vez una como punto de partida, introducción en esta primera clase, es el que podemos ver a través de la
distribución de la población en deciles. El concepto de deciles es algo que vamos a usar intensivamente en el curso. El decil es un 10%. Aquí tenemos la población ordenada desde el decil 1, que es el grupo de personas con menor ingreso, hasta el decil 10, que es el 10% de la población con mayores ingresos. Imaginémonos la población colombiana, 50 millones, el decil 1 tiene 5 millones de personas, los 5 millones de menores ingresos en el país, el decil 10 tiene los 5 millones de personas de mayores ingresos en el país. El decil es un concepto muy útil, también podemos hablar de quintiles, es el 20% de la población, de cuartiles, que es el 25% de la población, o la mediana, que distribuye la población en dos partes iguales, 50 y 50. Son conceptos que vamos a utilizar a lo largo del curso. El decil 1 tiene un ingreso promedio por persona de 90.900 pesos. Ya dijimos que la línea de indigencia está en 117.000 pesos. Quiere decir que todas las personas en el decil 1 tienen un ingreso inferior al de la línea de indigencia. Que el promedio de personas en ese grupo, no todas, el promedio de personas en ese grupo tiene un ingreso inferior a el de la línea de indigencia, 90.000 pesos. Hay personas, digamos, los que más ganan dentro de ese decil 1, que tienen un ingreso de 147.000 pesos. El que más gana dentro del decil 1 gana 147.000 pesos al mes, un poquito por encima de la línea de indigencia, que es 117.000 pesos. Vámonos al decil 10. En ese decil 10, el ingreso promedio es de 3.678.000 pesos. Y la persona que más gana en ese decil gana 145 millones de pesos. Esto es según la encuesta de presupuestos de los hogares del DANE. 145 millones de pesos por persona en esos hogares en el decil 10. Algo interesante, el tamaño de los hogares depende del nivel de ingreso. En el decil 1, el hogar tiene en promedio 4.1 miembros. En el decil 10 tiene 2.2 miembros. O sea, los hogares más pobres son hogares más grandes, donde el hogar tiene más miembros, lo cual hace al mismo tiempo más difícil la situación, digamos, y la situación socioeconómica y los indicadores de calidad de vida. Los hogares de mayor nivel de ingresos son hoy hogares más pequeños. Esto es muy importante tenerlo en cuenta a la hora del diseño y la focalización de los programas sociales. Entonces, este es el abrebocas del curso. ¿Por qué es tan importante entender esta economía? ¿Cuáles son nuestros grandes retos, nuestros grandes problemas? También reconocer cuáles han sido nuestros grandes avances. Entonces vamos a aplicar el método de la economía para entender estos problemas, para tratar de, digamos, analizarlos y sobre todo tener las herramientas, los elementos de juicio, que es lo que yo quiero que ustedes, los estudiantes, tengan su propio criterio, que no dependan de lo que digan otros. Hay mucha gente que opina sin conocer mucho estos detalles, hay mucho charlatán en materia económica. Es indispensable que ustedes tengan su propio criterio y que ustedes puedan ver una noticia, un titular en un periódico y puedan formarse su propia opinión porque tienen los elementos para hacer su propio diagnóstico y su propio análisis. Ese es el objetivo de este curso. Por eso los invito a ver toda la secuencia de clases donde tratamos de resumir de una forma muy concreta y muy puntual estos grandes temas. Obviamente el curso debe ir acompañado de lecturas. Uno no aprende economía solamente viendo videos, uno aprende economía leyendo. Y este curso tiene un libro que lo acompaña, es un texto, es el texto de Introducción a la Economía Colombiana. Ya pronto va a salir la cuarta edición, Introducción a la Economía Colombiana. Es el texto que les da a ustedes muchos más elementos, la literatura, el debate que ha habido en Colombia, las referencias para que se complemente con otras lecturas, en fin. Esto va de la mano de ese ejercicio, de ir leyendo el texto de Introducción a la Economía Colombiana. ¿Con qué enfoque hacemos esto? Bueno, hacemos el enfoque de la economía, que el enfoque de la economía es un enfoque donde se busca entender las interrelaciones en las variables económicas, es decir, uno tiene que entender que esto hace parte de un todo que está interactuando permanentemente, que tiene interdependencias, y el papel del economista es tratar de entender esas interdependencias a través de modelos muy sencillos, que traten de extraer las relaciones más fundamentales entre las variables. No detenerse mucho en los detalles, sino que
la calidad de un modelo económico se mide en función de qué tan simple puede ser para entender un fenómeno complejo. Tratar de abstraer como un caricaturista que trata de captar los rasgos más importantes de una imagen, de una persona, de, digamos, de una situación, con unos pocos trazos. Eso es lo que trata de hacer un modelo económico, con unos pocos elementos, con unas pocas variables, es decir, lo más importante, lo que determina este resultado es tal cosa. Y distinguir dos tipos de enfoques. Normalmente tendemos a ver los mercados aislados, el mercado de la leche o el mercado de los servicios públicos o el mercado de las matrículas para la educación superior. Entonces se miran quiénes ofrecen ese producto, cuál es la demanda, qué interés hay por ese producto, cuál es el precio al que se equilibra ese mercado. En fin, ese es un modelo de equilibrio parcial, es lo que hace todo el mundo, todo el día en sus propias órbitas de actividad económica. El economista también tiene que entender el equilibrio general, que es, insisto, la interconexión, la relación, la interdependencia entre todos esos mercados individuales. Por ejemplo, una cosa puede estar ocurriendo hoy con el, el mercado de un determinado producto, eh, por ejemplo, eh, el mercado de la leche, y lo que ocurra en ese mercado de la leche, por ejemplo, si hubiera una escasez de leche, pues va a tener efectos sobre otros mercados. Por ejemplo, el mercado de las gaseosas o el mercado de otros productos alimenticios, en fin, los mercados están siempre interactuando entre sí. Entonces, insisto que los modelos no son una réplica de la realidad, son más bien unas abstracciones que tratan de utilizar un lenguaje común, universal, que es el lenguaje de las matemáticas, que es un lenguaje que simplifica todo y da rigor, da coherencia. Y los modelos económicos tienen que poderse verificar con cifras, con modelos estadísticos. Por eso los economistas le van a gastar mucho tiempo en sus carreras, pues a entender cómo se construyen esos modelos, pero también cómo es su validación empírica. Y esto, digamos, cada día se ha vuelto un campo donde hay más interdependencias con las demás ciencias sociales, o incluso con otras disciplinas como el derecho. O sea, la economía cada día, digamos, recibe más insumos de otras disciplinas para entender los fenómenos económicos, como por ejemplo la psicología, la ciencia política, el, la sociología, en fin, una gran cantidad de insumos que nos ayudan a entender fenómenos económicos y al mismo tiempo las técnicas y métodos de la economía han servido para el desarrollo de otras disciplinas. Las ciencias sociales cada vez más integradas y más, digamos, interdependientes. Esto es muy importante, esto es muy interesante porque quiere decir que para ser buen economista es bueno saber de otras áreas y saber de otras disciplinas. Y algo que hace de la economía una profesión muy atractiva, muy interesante, es que muchas veces se puede llegar a conclusiones que no son nada intuitivas, que van totalmente en contra de lo que nosotros pensamos, digamos, sin contar con las herramientas de la economía. Esos momentos en los cuales la economía desafía la intuición, nos hace pensar que las cosas no son como aparecen a primera vista, son momentos muy interesantes porque muestran, digamos, que esta es una profesión que tiene un enorme valor para la sociedad, porque guiarnos por el instinto, guiarnos por lo que se considera es el sentido común, muchas veces puede ser equivocado. Hay que guiarnos por lo que eh, nuestra disciplina y nuestras herramientas muchas veces dicen y que va en contra de lo que otras personas piensan o están opinando. Y siempre hay que pensar en la economía, como dijo Esther Duflo, la última premio Nobel de Economía, como una ciencia que tiene una actividad y un ámbito de acción muy parecido al de un plomero, que es ver problemas, diagnosticarlo y sobre todo usar los instrumentos para resolverlo. Eh, y sobre todo hay que eh, asegurarse que muchas veces esos cuellos de botella, esos obstáculos que taponan una tubería que uno como economista puede ayudar a que fluya mejor el empleo, la actividad económica, la educación, en fin. Hay que destaponar esas tuberías que pueden estar frenando el progreso de nuestro país.
Entonces, vamos a mirar esto con el enfoque de economía de mercado. Nosotros sabemos que la economía de mercado, por lo menos eh, hasta que se encuentre otra mejor opción, ha sido mejor que todas las alternativas. El socialismo, las economías centralmente planificadas, el comunismo no ha dado buenos resultados. No quiere decir que la economía de mercado sea perfecta, pero es tal vez lo mejor que ha ensayado la humanidad para el progreso y el avance económico. Sin embargo, tiene problemas, tiene dificultades, porque los mercados fallan, son imperfectos. Hay muchos casos en los cuales esto es evidente. Hay monopolios, por ejemplo, hay muchos casos de monopolios naturales donde no hay nada que hacer. No debe haber más de un proveedor de agua potable en un municipio porque sería ineficiente construir dos redes. Pero entonces hay que regular ese monopolio. ¿Cómo interviene el Estado? Eso es tal vez lo más importante que debemos estudiar nosotros los economistas. ¿Cuál es el tipo de intervenciones que resuelven, no que agravan los problemas? Porque así como hay fallas de mercado, también puede haber fallas de Estado. Los Estados pueden, digamos, empeorar las cosas. Pero el Estado en general en un país como el nuestro se necesita, y vamos a dedicarle clases enteras a esto, para proveer bienes públicos, para que todos podamos vivir mejor, la infraestructura que necesitamos todos, la educación que necesitamos todos, la salud que necesitamos todos, pero al mismo tiempo el Estado debe ayudar a reducir desigualdades, porque hay muchas disparidades, bueno, hoy las vimos en este curso, que son muy problemáticas, que son muy serias y que solamente de la mano del Estado se pueden resolver. El Estado es realmente el que más se preocupa o el actor que más se preocupa por cerrar brechas y el que más capacidad tiene para hacer ese cierre de brechas. De resto, los ciudadanos viven, los individuos viven cada uno en su propia dimensión y en su propio mundo. El Estado es el que tiene esa función de cerrar brechas. El Estado, por cierto, también es el que tiene la función de tomar decisiones pensando en el largo plazo, no solo en la coyuntura de hoy, pensando en las siguientes generaciones, por ejemplo. Entonces, el Estado tiene esas funciones fundamentales, pero los Estados también fallan, los Estados también cometen errores, los Estados son imperfectos. Nosotros vivimos en un país con un Estado con muchos problemas, uno de ellos muy visible, la corrupción, tema también importante sobre el que hablaremos más adelante. Concluimos entonces esta introducción reiterando la invitación a que nos acompañen a lo largo de todas las clases. Las dictaremos conjuntamente, como les decía al comienzo, con Luis Fernando Mejía. Estarán en este canal dedicado para nuestro curso. Y por supuesto muy interesados en recibir retroalimentación, opiniones e ir perfeccionando cada vez más esta herramienta. Lo que queremos es socializar el conocimiento, que aprovechemos el coronavirus para dar un salto adelante, para que el coronavirus sea también una oportunidad de democratizar la educación, el acceso al conocimiento, de acercar esta información a todos los que tengan un interés. Ese es nuestro propósito, eso es lo que queremos. Ojalá ustedes nos acompañen. Muchas gracias.